Nosotros como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación somos un ministerio recientemente formado, no más allá de un poco menos, de hecho, debo confesar, de 2 años que tenemos. Y por supuesto nos hemos impuesto varios desafíos, ojalá cumplir dentro de este periodo y que se puedan mantener, por supuesto, durante un largo plazo. Y uno de ellos tiene que ver justamente con lo que tú mencionas de la equidad de género, ¿ya? Y la equidad de género en investigación y desarrollo, en ciencia, tecnología e innovación, es un tema bastante urgente que tenemos que tratar, dado que detectamos que existe una brecha significante en lo que es la participación en la generación del conocimiento, tanto de mujeres como de hombres. Bajo este diagnóstico que tenemos, en realidad las mujeres tienen una participación muy, muy baja en el cómo desarrollamos la tecnología y en el cómo generamos el conocimiento en nuestro país. Y esa brecha es tremendamente significante, porque estamos hablando de que no más del 20%, en algunos casos el 30% de las mujeres únicamente participa o trabaja en lo que es la investigación y desarrollo que necesitamos como país. Entonces, si hay una cosa, digamos, lo que nosotros podríamos decir algo positivo que ha llevado la pandemia, es el hecho de relevarnos lo importante que son la ciencia y la tecnología, ¿ya? Y que el mundo está compuesto de muchos desafíos y de muchos problemas que vamos a tener que solucionar, no solo ahora, sino también en el futuro. Entonces, bajo ese escenario, nosotros sabemos que la ciencia y la tecnología son herramientas claves para que nosotros podamos hacer frente a estos desafíos. Y hacer frente significa primero entender por qué se generan, cómo funcionan, para luego poder generar alguna solución. Entonces, dentro de este ecosistema de generación de soluciones y de conocimiento, históricamente las mujeres han estado bastante relegadas y por eso se hace tan significante poder impulsar que las mujeres se integren más a la investigación y desarrollo que hacemos desde nuestro país. Y no solamente tiene que ver con un asunto de justicia, de que las mujeres han sido históricamente más relegadas, sino que tiene que ver con algo mucho más potente, que es el hecho de que nos estamos perdiendo de alguna forma de las ideas y las soluciones a los problemas que vienen desde las mujeres trabajando en ciencia. Entonces lo que tenemos que hacer es allanar un poco el camino para que más mujeres sean partícipes de este ecosistema y nos ayuden desde ya a comenzar a generar soluciones e ideas para ir afrontando los desafíos que vamos a tener, que tenemos hoy en día y que también nos va a deparar el futuro. Entonces, bajo esa perspectiva, esta política de género es algo que necesitábamos realizar de manera urgente, ¿ya? De tal forma de ir generando acciones para que más mujeres ahora puedan ingresar en la generación del conocimiento, que puedan obtener cargos de liderazgo, que podamos ser algunas de ellas referentes para las nuevas generaciones, de tal manera que tengamos una nueva camada, llamémoslo así, de niñas, niños y jóvenes que estén interesados, de hecho, en hacer ciencia. Nuestra política de equidad de género tiene 4 ejes principales en los cuales nos vamos a concentrar, tratando de diseñar acciones y, como te comentaba, de fomentar el ingreso de mujeres a la investigación y desarrollo. Y el primero de nuestros ejes tiene que ver justamente con los niños, ¿ya? Se promueve un poco lo que es la niñez inclusiva, con una igualdad de oportunidades. Lo que queremos es desarrollar o promover las habilidades científicas y la curiosidad, tanto en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Y esto lo queremos hacer desde las primeras edades. Entonces, el diagnóstico que nosotros manejamos hoy en día, hay muchos sesgos de género que están asociados a estereotipos, ¿ya? En términos, y que se van inculcando en los niños y niñas desde muy pequeños, en términos de que las mujeres supuestamente tienen mayores habilidades para algunas cosas y los hombres tienen habilidades para otras. Entonces, las investigaciones y los estudios sugieren que a nivel de cómo funciona nuestro cerebro, eso no es así, y por lo tanto todos tenemos igualdad de habilidades para las tareas que nos proponemos o que nos motiva realizar. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que necesitamos hacer es derribar estos estereotipos y hacerle ver a las niñas, ¿ya? Que ellas son iguales de capaces que los varones para las matemáticas, para la ingeniería, para las tecnologías de la información, y para poder alcanzar ese objetivo, entonces necesitamos comenzar a trabajar con los niños, ojalá desde edades muy tempranas. Entonces, dentro de esa perspectiva, tenemos programas que van a tener financiamiento para que los niños desarrollen estas habilidades desde muy chiquititos. Y, por ejemplo, estamos con un programa emblemático, que es el programa PIPE, que es un programa que busca
de alguna forma capacitar a las educadoras de párvulo y a los asistentes de párvulo para que desde pequeñitos puedan ir despertando ellos estas habilidades científicas tanto en niños como en niñas, ¿ya? Sin hacer una diferenciación entre que las niñas tienen que hacer ciertas cosas o que los niños tienen que hacer otras, sino abrir el espectro a todos ellos por igual. También habló uno que dijo que este era uno de los 4 pilares importantes. ¿Cuáles son el resto de los pilares? Justamente con esta promoción de las habilidades científicas en los niños. El segundo tiene que ver con generar un ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento, que sea un sistema inclusivo, de tal manera que sea responsable. ¿Qué significa esto? Que nosotros perseguimos que las propias instituciones asociadas a estos ecosistemas de ciencia y tecnología comiencen a generar acciones en torno a ir cerrando ciertas brechas institucionales. Ya lo que observamos, por ejemplo, en el caso de la academia, de las universidades, es que tenemos muy pocas profesoras muchas veces en carreras científicas, no solo ciencias exactas o ciencias duras como le llamamos, sino también en lo que es las ingenierías, lo que es la informática. Y al no existir estas mujeres, entonces muy difícilmente las jóvenes pueden sentirse atraídas a seguir estas carreras porque no tienen modelos de rol que seguir, es decir, no hay referentes más arriba. Entonces, esa es una situación que por supuesto las instituciones como las universidades tienen que manejar desde dentro, diseñando sus propias políticas internas que apunten a ir cerrando estas brechas. Entonces, dentro de ese mismo lineamiento, nosotros como ministerio también estamos apoyando en términos de impulsar y con financiamiento también, lo que son los proyectos de innovación en educación superior de género, y que consiste justamente en un fondo que tiene más de 10.000 millones que vamos a utilizar para apoyar los planes que tienen las instituciones en términos de ir cerrando estas brechas, ¿ya? Y ahí, por supuesto, las instituciones van a tener que postular a estos dineros para generar protocolos o para generar herramientas que les permitan ir en pos de cerrar estas brechas, específicamente en aquellas áreas de ciencia en las cuales tenemos muy pocas mujeres trabajando. Un tercer eje de esta política tiene que ver con lo que es un Estado que está comprometido con los datos. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera uno puede implantar una política, pero si no hay un seguimiento a las acciones que se están proponiendo desde la política misma, entonces se te hace un poco más complejo de ir evaluando si el sistema está mejorando o no. Si nosotros mantenemos el sistema tal como está hoy en día, entonces nos vamos a demorar más de 100 años en alcanzar una equidad de género en ciencia y tecnología. Y por supuesto nosotros dijimos, no podemos esperar ese tiempo. Lo que queremos es que esto se reduzca al mínimo posible. Entonces, para ir viendo estas posibles mejorías dentro del sistema, necesitamos estar continuamente monitoreando y observando lo que pasa en el ecosistema de ciencia y tecnología. Cuando hablo del ecosistema de ciencia y tecnología, hablo de las universidades, hablo de los centros de investigación, de las empresas también de base científica y tecnológica, que son aquellas que están encargadas de generar el conocimiento, desarrollar tecnología y después agregarle valor a través de la innovación. Donde ahí aparecen las empresas innovadoras y estas empresas de base científico-tecnológica. Entonces, la idea es ir monitoreando constantemente este sistema, y para eso, como ministerio, lanzamos hace muy poco una plataforma que llamamos plataforma Observa, que está midiendo un sinfín de indicadores en este ecosistema de ciencia y tecnología, entre ellos la cantidad de profesionales con grado de doctor que tú tienes en las universidades chilenas. Estamos midiendo la cantidad de publicaciones que tienen la participación en proyectos, y también les estamos dando esta perspectiva de género. Entonces, ese es uno de nuestros tercer ejes, ir publicando, haciendo lo más público que podamos esta información. Y segundo, una vez al año, y eso en colaboración también con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, tenemos pensada la publicación de una radiografía anual de lo que es la equidad de género en nuestro país. Y esta radiografía te va a permitir a ti tener nosotros le llamamos como un snapshot de lo que está pasando en el sistema, como una fotografía de decir, bueno, en realidad cuántas mujeres tenemos trabajando en I+D, cuántos hombres tenemos trabajando en I+D, a qué se dedican esas personas, y no solo en la academia, sino también en la industria, cuántos doctores han contratado la parte de las empresas, y esa radiografía o este diagnóstico te permite también tener evidencia para poder después desarrollar políticas públicas que estén basadas en lo que estamos encontrando en la evidencia. Y un cuarto eje de nuestra política tiene que ver con
cómo utilizamos ahora la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver estas brechas de género que tenemos. Entonces ahí una de las acciones más concretas tiene que ver con el financiamiento también de programas de investigación que vayan, por ejemplo, en torno a conocer por qué se generan estas brechas. Muchas veces nosotros sabemos que las brechas existen, que hay menos mujeres participando en ciertas áreas, pero tenemos que saber el por qué ocurren, porque de esa manera tú puedes después diseñar las acciones para poder corregirlas, para poder ir corrigiendo estas brechas. Entonces se hace muy importante generar investigación en torno al género, no solamente en casos tan específicos como lo que yo te comentaba, bueno, decimos, tenemos muy pocas mujeres participando, pero tenemos que ver el por qué ocurre eso. Entonces, ¿por qué tenemos tan pocas mujeres que vayan ingresando a la universidad a áreas como la ciencia, áreas como la ingeniería y la construcción o áreas como la informática? Mientras que por el otro lado, si tú observas otras carreras que son carreras un poco más de servicio, llamémoslo así, como la salud, como las ciencias sociales, como la educación, tú tienes el caso inverso y ahora tienes más del 80% de hecho de los jóvenes que se matriculan para estas carreras son mujeres, mientras que hay muy pocos varones. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente ir corrigiendo esa brecha, no solo en términos de atraer más mujeres hacia las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, sino también a atraer más hombres hacia estas áreas de servicio, de tal forma que hablemos de una equidad real de género, ¿ya? Estos son nuestros 4 ejes principales. Entonces, uno que tiene que ver con la niñez, un segundo que tiene que ver con que las propias instituciones comiencen a generar sus políticas internas para ir cerrando estas brechas, un tercero que tiene que ver con el uso de los datos, es decir, cómo estamos monitoreando este sistema de equidad de género, y un cuarto que tiene que ver ahora con cómo usamos esa ciencia y tecnología, cómo usamos la evidencia para ir encontrando los motivos por los cuales se generan las brechas y luego generamos las soluciones para cerrarlas. ¿Cuáles son las acciones concretas totales? Esta política viene acompañada por un plan de acción y el plan de acción es un plan que hemos denominado 50-50 para el 2030, es decir, nosotros queremos alcanzar la equidad de género en ciencia, tecnología e innovación de aquí en menos de una década y no en más de 100 años, como es lo que generan, digamos, algunos resultados que se han publicado, digamos, en diversos estudios internacionales. Entonces empezamos a concretar o a crear acciones que fueran ya en pos de ir cerrando estas brechas. Ya te mencioné 2 de ellas. Una tiene que ver con la creación de estos programas que van a incentivar la ciencia en los niños y niñas, digámoslo, desde las primeras edades. El segundo que te mencioné tiene que ver con este fondo para los INES, que le llamamos nosotros de género, que son proyectos de innovación en la educación superior, para que sean las propias instituciones quienes empiecen a generar ahora sus acciones para ir cerrando las brechas. Tenemos también, y eso lo levantamos desde el diagnóstico, un problema en el sentido de que muchas veces las mujeres, si bien las pocas que hay trabajando en ciencia, tecnología e información, muchas veces no se visibilizan, es decir, son más visibles los hombres. O sea, tú le puedes preguntar a un niño muchas veces que te dibuja un científico, un niño o una niña, que te dibuja un científico y te garantizo que en el 90% de ellos te va a dibujar un varón. Entonces lo que tenemos ahí es un problema que tenemos que ir corrigiendo, una brecha importante que tiene que ver con visibilizar a las mujeres, ya aquellas mujeres que están enroladas en ciencia, en tecnología, hay que visibilizarlas más de tal forma que las niñas puedan tener más referencias. Entonces dentro de ese objetivo tenemos un programa también que es un programa de liderazgo para mujeres en la academia. Ya es un programa que se está haciendo en conjunto con la Universidad de Chile y que pretende cada año conseguir, digámoslo, un potencial de mujeres con habilidades para el liderazgo que estén dentro de las universidades o de los centros de investigación y potenciar sus habilidades para que ellas puedan en un futuro alcanzar cargos académicos o jerárquicos más altos dentro de las universidades. Tenemos también un fondo de más de 2.000 millones que están para la investigación asociativa en temáticas de género, lo que te comentaba hace un momento atrás. Tenemos que ir investigando por qué ocurren estas brechas de tal forma de poder irlas cerrando. Y tenemos también en términos de los datos, lo que yo te comenté, cómo monitoreamos el sistema con una publicación anual de una radiografía de género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es lo que hacemos junto con la ANID, Exponicit, ¿ya? Y el monitoreo constante de cómo vamos cerrando estas brechas, ojalá a nivel de nuestro país en materias de género, ¿ya? En ciencia y tecnología.
Entonces esas son algunas de las acciones de este plan que tenemos para el 2030 y que por supuesto estamos muy convencidos que vamos a poder alcanzarlo en menos de una década y no en estos 100 años que te comentaba. Entonces nos basamos en esos ejes, en considerar una niñez inclusiva, es decir, inculcar habilidades de ciencia y tecnología a los niños desde muy pequeñitos, cerrar o hacer que las instituciones comiencen desde adentro a generar sus propias políticas para ir cerrando. Creemos que todos esos, los 4 ejes que yo te mencioné, forman estos mismos lineamientos. ¿Me podría hablar un poco más sobre la página Observa o el proyecto Observa? El proyecto Observa es una plataforma de datos, ¿ya? Completamente pública, es decir, cualquiera puede acceder a ello, que reúne información desde diversos actores, tanto públicos como privados. Tenemos datos que provienen desde el INE, datos que provienen desde Corfo, y esta plataforma tiene como objetivo justamente poner a disposición no solo de los investigadores y de los académicos, sino del público en general, todo lo que es este ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en nuestro país, ¿ya? Entonces yo te comentaba, por ejemplo, que tú puedes acceder a cuáles son los principales proyectos que tienen las regiones en términos de ciencia y tecnología, qué cantidad de profesionales con grado de doctor tienes tú trabajando en cada una de las regiones. Puedes ver también lo que la petición de patentes, por ejemplo, por parte de las empresas, cuántas patentes se están solicitando, ya sea las que están en trámite o aquellas que han sido otorgadas a nivel nacional, y tú lo puedes hacer el desglose también por las regiones. Y esto nos va permitiendo, como te comentaba, tener una visión más macro de lo que está sucediendo en cada una de las regiones y a nivel país también, con la generación del conocimiento y la tecnología, haciendo con el laboratorio de Sinovac, ya el que nos ha desarrollado la vacuna para Coronavac. Y por supuesto la posible localización de este laboratorio en la ciudad de Antofagasta tiene que ver con que nuestro país cuenta con las capacidades y con el capital humano, es decir, con los profesionales suficientemente capacitados para poder hacer estas alianzas internacionales. Y este Centro de Investigación y Desarrollo lo que va a hacer es ahora complementar un poco el conocimiento que tenemos desde los fabricantes de la vacuna de Coronavac con los investigadores locales, ¿ya? De tal forma de ir avanzando en el conocimiento de las vacunas y eventualmente generar también el saber necesario para poder desarrollar otras vacunas. Entonces, un centro de investigación que es, digámoslo, de la empresa de Sinovac, pero que va a contar, por supuesto, con la colaboración de los investigadores locales y nacionales también.